Vamos a finalizar con el estudio de la sección Tazria. Hemos aprendido que Adán fue creado en el sexto día, cuando se completó el trono, que es Malhut, como está escrito, el trono tenía 6 escalones. Reyes 1, 10-19. Siendo esos 6 escalones las 6 sefirot de Zeir Anpin. Por lo tanto, el hombre fue creado en el sexto, cuando las 6 sefirot estuvieron completas. Porque el hombre superior es digno de sentarse en el trono. Aprendimos que una vez que Adán fue creado, todo fue completado, todo lo que está arriba, que es Zeir Anpin, y todo lo de abajo, que es Malhut. Y todo fue incluido en Adán. Hemos aprendido que Rabbi Yossi dijo: está escrito, en cuanto a la semejanza de sus rostros, tenían el rostro de un hombre. Porque el rostro del hombre lo abarca todo. Y todas las 3 caras, león, buey y águila, forman parte de esta forma del rostro del hombre. Rabbi Yehuda dijo: sin embargo, vemos que también está escrito, y los 4 tenían cara de león en el lado derecho. Y los 4 tenían cara de buey en el lado izquierdo. Ezequiel 1:10. Él dijo: todos tenían rostro de hombre, y en esta forma de hombre se veían todas las sombras y formas. Como hemos aprendido, su rostro era el rostro de un águila. No es que sea un águila, pero en la forma del hombre se podía ver la forma de un águila. Aunque esencialmente tenía la forma de un hombre, ya que la cara del hombre incluye todos los aspectos y formas. Rabbi Yitzhak dijo: ven y mira, todo lo que está bajo el poder de Adán es llamado Ish, ya que fue establecido a la manera de Adán en un grado diferente al que tenía este último antes. Porque hemos aprendido, según un alto misterio del libro oculto, que cuando Adán fue creado, descendió en una forma santa y superna, y 2 espíritus descendieron con él a 2 lados, a la derecha y a la izquierda, y son la totalidad del hombre. El espíritu derecho se denomina Neshama Santa, como está escrito, y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Donde la palabra aliento se lee Nishmat. El espíritu de la izquierda se llama Nefesh viviente. Este descendió gradualmente desde arriba hacia abajo al jardín del Edén. Y la Neshama, que es de la derecha, no se conformó con la otra, que es de la izquierda. Y separó la derecha de la izquierda, mediante lo que se conoce como haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando entró el Shabbat y Adán ya había pecado, del espíritu de la mano izquierda se formaron criaturas cuyos cuerpos no estaban completos. Ellos unieron al cuerpo de Adán y Javá, y engendraron descendencia en el mundo. Son llamados las plagas de los hombres. Hemos aprendido que hay espíritus supernos que vienen de aquellos que fueron hechos del espíritu en la izquierda del primer hombre. No están adheridos abajo en este mundo, sino que están suspendidos en el aire. Estos oyen lo que oyen arriba, y de ellos aprenden otros espíritus abajo en este mundo. Además, ellos se aparecen a las personas en sus sueños y les informan. Hemos aprendido que de la chispa dura salen 325 chispas. Están impresas y unidas al aspecto de Geburá y se llaman Geburot. Convergen y se vuelven una. Cuando éstas entran en el cuerpo, es decir, en Zeir Anpin, que es llamado cuerpo.
entonces es llamado Ish. Esto hemos aprendido, que hay un hombre perfecto y recto, Ish. Y hay un hombre justo, al que también se designa por Ish. Pero aquí, Ish es un hombre de guerra, como está escrito. Hachem Ish Milhamah, que significa, Hachem es un hombre de guerra. Éxodo 15:3. Es así ya que él consiste completamente en juicio. Y todo esto significa la misma cosa. Para ponerlo más claro, cuando las Geburot llenan a Seirampín, es que se dice que Hachem es un hombre de guerra. No es que el santo bendito sea un hombre de guerra, sino que la cualidad del juicio está llenando a Seirampín por las acciones humanas. Pero si la persona es justa, y justo es quien se dedica al estudio profundo de la sabiduría divina, entonces Seirampín se llena con las luces de la derecha y es llamado justo. Rabí Yehudá le preguntó, ¿por qué todo significa lo mismo, viendo que un Ish perfecto y recto es de misericordia, mientras que un Ish de guerra es juicio? Él no fue capaz de responderle, así que vinieron y le preguntaron a Rabí Shimón. Él les dijo, es aún más difícil. Como aprendimos, está escrito, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis 2:23. Ahí está escrita la palabra Ish para decir hombre. Y aprendimos que Ish es Gesed, pero dijiste aquí que él es el juicio. O sea, cuando se dice que es de guerra. Hemos aprendido que eventualmente todo significa lo mismo y todo es lo mismo. Ya que el juicio de los inferiores se junta y une con sus cabellos, se le considera juicio severo. Una vez quitado el cabello de su cabeza, se asienta y no aparecen los juicios de los seres inferiores. Por eso se le considera puro, ya que solo es puro lo que sale del lado de la impureza. Cuando sale del lado de la impureza se considera puro, como se dice. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Escrito en Job 14:4. Sin embargo, aquí dice, y el hombre cuyo cabello se ha caído de su cabeza, es calvo, pero está limpio. Levítico 13:40. Ven y mira. Hay una chispa dura sobre la cabeza de ese hombre, y por eso su cráneo es rojo, como una rosa. Y el cabello es rojo dentro de la rojez del cráneo. Las sefirot inferiores de abajo están suspendidas de él, que despiertan juicios en el mundo. Una vez que se le quita el pelo y es calvo, todo queda firmemente establecido por medio del Gesed superno. Pues recibe de la iluminación de Jokma, que se vierte en Gesed, y se le nombra puro en su honor. Rabí Yehudá dijo, si lleva su nombre, debe ser llamado santo y no puro. Él le dijo, no es así, ya que se le considera santo solo cuando los cabellos de su cabeza están colgando. Ya que la santidad proviene del cabello. Como está escrito, será santo, dejará crecer las guedejas de su cabello. Números 6:5. Este Ish se considera puro desde el aspecto de los que descienden de él, que son las fuerzas externas impuras que fueron eliminadas con la eliminación de su cabello. Por eso, una vez que le quitaron los pelos, es purificado. Ven y mira. Quien quiera que sea del aspecto del juicio y los juicios se adhieren a él, se purifica solo cuando se le quita el cabello.
Una vez que se quita el pelo, se purifica. En cuanto a Adán, no es así. Porque en él habitan la perfección y la misericordia completas. Por lo que no es verdad, ya que todo lo que es santo y los santos están unidos en él. Pero en cuanto al que es llamado Ish y no Adán, ese es entonces del juicio y los juicios se adhieren a él, como se dijo, a su cabello. Por lo tanto, no está firmemente establecido hasta que se quita el pelo. Ven y mira. Los levitas vienen de este lado del juicio, y se purifican solo cuando se les quita el pelo. Como está escrito, y así harás con ellos para limpiarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación, y haz que pasen una navaja sobre toda su carne. Números 8:7. Y para que sean más estables, el cohen que viene del aspecto del Gesed superno debe ofrecerlos. Como está escrito, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Hachem en ofrenda. Números 8:11. Esto es con el fin de incluir la iluminación de Jokma en ellos, por medio de las luces de la derecha del Cohen. Y es lo mismo que con el Ish anterior. Cuando necesite estar más establecido, el Gesed superior se revela en él y él está más establecido. De igual manera, el Cohen establece el Gesed abajo en los levitas. Que Ish está incluido en Adán cuando el Santo bendito sea desea hacer la guerra, lo hace con ese Ish. Tal como está escrito, Hachem es un hombre de guerra. Él no hace la guerra con ellos hasta que se quita el cabello de la cabeza, de modo que todas las coronas del aspecto exterior que están colgando y que están adheridas a los cabellos de Seirampín del aspecto del hombre, serán quitadas de donde cuelgan. Este es el significado de, en aquel día Hachem afeitará en las partes más allá del río, incluso al rey de Asiria, la cabeza y el pelo de las piernas. Y también barrerá la barba. Isaías 7:20. Esto significa que para derrocar al rey de Asiria, él rasurará todo el cabello de los seres superiores a los que están adheridos. Recuerda lo que ya se dijo antes, de los espíritus suspendidos en el aire que informan a los seres humanos en sueños, muchas veces informándoles mentiras. Estos son los que están suspendidos y adheridos, y provienen del aspecto de las Geburot. Hemos aprendido, y así harás con ellos, para purificarlos. Números 8:7. Y pregunto, ¿qué es así? Significa que tiene la apariencia de arriba. El verso dice después, rocía agua de purificación sobre ellos. Esto es el residuo del rocío cristalino. Aquí hay agua de purificación, que es el residuo del rocío. En el futuro que viene está escrito, entonces os rociaré con agua limpia, y seréis limpios. Ezequiel 36:25. Y laven sus vestidos y se purifiquen. Números 8:7. Esto tiene la apariencia de lo superior, Seirampín. Porque Ish se completa lavando en Gesed superno y purifica en todos los aspectos. Por eso el verso dice, y laven sus vestidos. Lo que quiere decir, con Gesed, que es llamado agua. Hemos aprendido la razón por la que está escrito que se afeitan en lugar de cortar el cabello. Esto es para que los vellos sean arrancados de raíz, y los juicios inferiores serán arrancados de su agarre. Cuando las acciones de los seres inferiores sean rectas, el Santo bendito sea quitará estos cabellos y los afeitará, para que no crezcan ni aumenten.
como está escrito, se le cae el cabello de la cabeza. Levítico 13:40. Rabí Itzhak dijo, el más grande de todos los levitas es Korah, a quien el santo bendito sea hizo abajo, a semejanza del Ish arriba, y lo llamó Korah. Pregunto, ¿cuándo lo llamó Korah? Cuando hizo calvo al Ish arriba. Como está escrito, un Ish cuyo pelo se cayó de su cabeza, es calvo. Cuando Korah vio su cabeza sin cabello, y vio a Aarón engalanarse con adornos reales, se sintió menospreciado y tuvo celos de Aarón. El santo bendito sea le dijo, te hice parecer a lo más alto, pero no deseas ascender entre lo más alto. Desciende y sé de los inferiores. Como está escrito, y descienden vivos al Sheol. Números 16:30. ¿Qué es el Sheol? Es el Geinom, donde los impíos claman pero no hay quien tenga piedad de ellos. Serán resucitados y se levantarán del Geinom cuando el santo bendito sea despertará a su pueblo y los revivirá. Como está escrito, Hachem mata y da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Escrito en Samuel 1:2-6. Vemos ahora que dice, y aquel cuyo cabello se cae de la parte de su cabeza hacia su rostro. Levítico 13:41. Aprendimos que hay rostro y hay rostro. ¿Cuál es el rostro en el verso citado anteriormente? Es llamado rostro colérico, ya que todo lo que se deriva de ese rostro descarado es duro sin misericordia. Cuando se quita el cabello de la parte de la cabeza hacia la cara, todas las fuerzas externas que cuelgan de ello se eliminan y se someten. Hemos aprendido que todas esas fuerzas externas que provienen del cabello de la cabeza son superiores a otras y no tan imprudentes. Todos los que vienen del lado del cabello hacia el rostro insolente son todos poderosos y descarados. Por eso su rostro arde como el fuego, por la chispa dura que hay en él. De esto está escrito, la ira, o literalmente, el rostro, de Hachem los ha dividido. Lamentaciones 4:16. Y también se ha dicho sobre esto, el rostro de Hachem está contra los que hacen el mal. Salmo 34:1. Rabí Itzhak preguntó, ¿qué es una llaga blanca rojiza? Es una llaga real si el blanco está expuesto y el enrojecimiento no desaparece. Esto se deriva de las palabras blanco rojizo, ya que se ven ambos. Rabí Yossi le dijo, blanco rojizo significa que el blanco se ve solo con el rojo, como blanco y rojo juntos. Rabí Itzhak le dijo, aunque aparezca lo blanco, si el rojo no desaparece, es una llaga. Como está escrito, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Porque cuando se vuelve completamente blanco, hay misericordia y desaparece el juicio. Hemos aprendido que Rabí Abba enseñó que a veces está escrito en masculino, es una llaga. Y otras veces dice, es una llaga, escrito en femenino. El secreto de esto es que cuando la hembra, Malhut, es contaminada por las iniquidades de los seres inferiores, entonces está escrito en femenino. Cuando el varón, que es el Ampín, no se purifica a causa de las iniquidades de los seres inferiores, entonces está escrito en masculino.
El Cohen determina si los juicios provienen de uno o del otro. Y aprende acerca de las ofrendas que deben traerse. Como está escrito, un macho sin defecto. Levítico 4:23. O el verso, le traerá una hembra sin defecto. Levítico 4:32. Porque el Cohen averigua de dónde vinieron los juicios y de dónde las iniquidades, ya sea que estén apegados al macho o a la hembra. Por eso está escrito en relación a los sacrificios. Los sacrificios de Elohim son un ruach quebrantado. Salmo 51:19. Excluyendo los otros sacrificios, de los cuales no está dicho un espíritu quebrantado. Ya que esos otros son paz en el mundo y la alegría de los seres superiores e inferiores. Como ya se aprendió, estos corresponden a la oración. Luego vemos que dice, pero si el Cohen no mirare. Levítico 13:21. Sobre esto, Rabí Yossi enseñó. Está escrito, tú que escuchas la oración. Salmo 65:3. Tú que escuchas la oración, se refiere al santo bendito sea él. Rabí Hizkiau dijo sobre ese verso, tú que escuchas la oración. Debería haber sido escrito ahí, oraciones. Pregunto, ¿por qué escuchas la oración? La oración es la congregación de Israel, que es Malhut, que es llamada oración. Como está escrito, pero yo soy toda oración. Salmo 109:4. David dijo en este salmo, que en aras de la congregación de Israel y en cuanto a sus mundos, la frase, yo soy oración, tiene el mismo significado. Porque, yo, y, oración, indican a Malhut. Con respecto a esto se dice, tú que escuchas la oración, la tefilá. Y estos son los tefilín de la mano. O sea, la oración. De la cual está escrito, sobre tu mano. Éxodo 13:16. Donde la palabra, yadeja, que significa, tu mano, está escrita con una G al final, lo cual es una indicación de Malhut, la última G del santo nombre. Veamos el salmo que dice, toda carne vendrá a ti. Salmo 65:3. Esto quiere decir, cuando el cuerpo está en dolor, aflicciones y plagas. Como está escrito, o cuando la carne tuviera en su piel. Levítico 13:24. La plaga en la piel de la carne. Levítico 13:3. La carne cruda. Levítico 13:15. Por eso no está escrito, todo ruach vendrá a ti. Sino más bien dice, toda carne vendrá a ti. A lo que pregunto, ¿qué es a ti? Es como aprendimos de las palabras, será llevado al Cohen. Esto se refiere al santo bendito sea él. Este es el significado de, pero si el Cohen no mira, escrito ahí mismo en el verso 21. Ven y mira. En un lugar está escrito, a Aarón el Cohen. Mientras que en otro solo dice, el Cohen. En este caso, es el santo bendito sea él. Rabí Itzhak dijo, sin embargo, está escrito. Cuando la plaga de la lepra estuviere en un hombre, entonces será llevado al Cohen. Y pregunto, ¿ese es el santo bendito sea? Él le contestó, sí, es el santo bendito sea él, ya que todas las cosas de pureza y santidad provienen del santo bendito sea.
Él le preguntó, en tal caso, ¿por qué dice será llevado? Debería haber dicho, será levantado. Porque lo que corresponde al santo bendito sea es la ascensión. Él le contestó, esto se parece a las palabras, y las varas se pondrán en los anillos. Escrito en Éxodo 27:7. Lo que significa ponerlas una dentro de otra. Aquí también, será llevado, significa que es llevado al santo bendito sea, que es llamado Cohen, para purificarlo. Es como llevar el asunto ante él. Rabbi Itzhak dijo, aprendimos que en la frase, una plaga de lepra. La palabra plaga significa un juicio severo que descansa sobre el mundo. La lepra significa cierre, como aprendimos, que es un cierre de la luz superna, impidiendo que la bondad suprema descienda al mundo. Vemos que sobre esa plaga dice, si está en un hombre. Lo cual alude al hombre en general, tanto al de arriba como al de abajo. Él será llevado al Cohen. Es decir, el Cohen de abajo, que es experto en abrir, cerrar y encender las lámparas, que son las Sefirot, para que a través de él haya bendiciones arriba y abajo. Entonces esa plaga será quitada y se habrá ido, y la luz de la misericordia habitará sobre todo. Por eso dice, será llevado al Cohen. Rabbi Abba dijo, veo que la gente del mundo no observa ni conoce la gloria de su Señor. Por otra parte, está escrito de Israel, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Levítico 20:26. Y también, santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Levítico 27. Pero si se alejan del santo bendito sea, pregunto, ¿dónde está su santidad, si su deseo se aleja de él? Un verso declara, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Salmo 32:9. Porque las personas se diferencian de un caballo y un mulo solo por su santidad, para ser íntegros y distinguidos más que todo. Por lo tanto, las personas tienen su unión íntima conyugal en momentos específicos, para dirigir su voluntad a adherirse al santo bendito sea Él. Se ha señalado que a la medianoche, el santo bendito sea entra en el jardín del Edén para deleitarse con los justos. Y la congregación de Israel, que es Malhut, alaba al santo bendito sea. Es un tiempo propicio para adherirse a ellos, al santo bendito sea y sus Shejina. Los amigos que se dedican a la Torá se unen con la congregación de Israel para alabar al santo bendito sea, y se ocupan de la Torá. Para otras personas es un tiempo propicio para ser santificados con la santidad del santo bendito sea. Es decir, después de la medianoche y en santidad, y después de haber lavado sus manos, es un momento propicio para la unión conyugal y dirigir sus deseos a adherirse a él. Los amigos que están ocupados con la Torá, el momento de la unión íntima de pareja es cuando se lleva a cabo otra unión superna. Esto ocurre en Shabbat, para dirigir el deseo de uno de adherirse al santo bendito sea él, y la congregación de Israel. Porque es un tiempo de buena voluntad cuando todo, lo alto y lo bajo, es bendecido. Agrego una nota que no viene en el texto. Esto último que nos ha enseñado el Zohar es el secreto para que seamos considerados de la congregación de Israel. La congregación de Israel no es una nacionalidad, y tampoco es una religión. Es una conciencia. Rabbi Abba sigue diciendo.
si las personas se mantienen alejadas del Santo bendito sea, y se comportan como animales, pregunto, ¿dónde está su santidad para santificarlos? ¿Dónde están sus almas santas, que extraen de lo alto? Por tanto, el rey Salomón clama, diciendo, además, que el alma esté sin conocimiento no es bueno. En estas palabras, el conocimiento se refiere al Santo bendito sea Él. El alma ahí indicada se refiere al alma que atraen por su acción de alejarse del conocimiento del Santo bendito sea. Por eso dice que no es bueno, ya que esa alma les viene del otro lado, lo cual no es bueno. Ya que no dirigen su corazón hacia el Santo bendito sea Él. Si una persona se calienta con la inclinación al mal, sin dirigir su deseo y corazón hacia el Santo bendito sea, entonces un alma que no es buena es atraída hacia esa persona, desde el lado de la inclinación al mal. Este es el significado de las palabras, además, que el alma esté sin conocimiento no es bueno, y el que se apresura con los pies peca. Quien se apresura con los pies y precipita las cosas, o sea, y no espera hasta el tiempo apropiado, sino que está sin un deseo santo, peca. Ciertamente peca en todos los sentidos. Por eso, las plagas malas moran en los hombres y testifican en sus rostros su descaro, para mostrar que el Santo bendito sea los rechaza, y no les hace caso hasta que sean dignos y mejores en sus obras que antes. Por eso el Cohen reconoce que las plagas vienen del lado de la impureza, y que vienen del otro lado. De manera similar, está escrito, cuando entréis en la tierra de Canaán. Y sobre ello dice, y yo ponga plaga de la lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Levítico 14:34. Y pregunto, ¿cuál es la buena recompensa en encontrar plagas en las casas de los que fueron dignos de entrar en la tierra? Se ha explicado que se han de derrumbar las casas contaminadas, por lo que encontrarán tesoros que los cananeos tienen escondidos en sus casas, e Israel se beneficiará de ellos. Sin embargo, ven y mira. Feliz es Israel de estar unido al Santo bendito sea. Y el Santo bendito sea los ama, como está escrito, yo os he amado, dice Hachem. Malaquías 1:2. En su amor, Él los trajo a la tierra santa, para hacer que su Shejinah descanse entre ellos y habite entre ellos, para que Israel sea más santa que todos los habitantes del mundo. Ven y mira que está escrito. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Éxodo 35:26. Esto está en relación que cuando estaban haciendo su trabajo, solían decir, esto es para el templo, esto es para el tabernáculo, y aquello para la cortina. Todos los artesanos hicieron lo mismo, para que la santidad more en sus esfuerzos, y que la hechura sea santificada. Cuando la trajeron a su lugar se convirtió en santidad. De la misma manera, quien crea algo para la idolatría o para otro lado profano, una vez que lo menciona con respecto a esa obra, el espíritu de corrupción mora en él. A medida que la obra avanza, lo hace en la impureza. Los cananeos eran idólatras y solían construir edificios para las esculturas de sus rostros y para sus abominaciones del lado de la impureza, con el propósito de adorar ídolos. Cuando empezaban a construir, solían decir algo. Una vez pronunciado, el espíritu de impureza se elevaba sobre el edificio. Y a medida que la obra progresaba, lo hacía por el espíritu de impureza. Una vez que entraron en la tierra de Israel, el Santo bendito sea quiso purificar y santificar la tierra para ellos, para los hijos de Israel, y hacer lugar para las Shejinah, para que las Shejinah no moren en un lugar impuro. Por lo tanto,
Por esa plaga de lepra demolerían los edificios de madera y piedra, hechos en impureza. Ven y mira. Si esta acción de derribar las casas contaminadas se hiciera solo por encontrar tesoros, habría que volver a colocar las piedras en su lugar y también volver el polvo a su lugar. Sin embargo, las Escrituras dicen, mandará a arrancar las piedras. Levítico 14:40. Y también dice ahí, tomarán otras piedras. Así el espíritu de impureza será removido y sacado, y la tierra será santificada como antes, e Israel habitará en santidad, en morada santa, por lo que la Shejinah habitará entre ellos. Por lo tanto, quien construye un edificio, antes de comenzar, debe expresar con la boca que lo hace para la adoración del Santo bendito sea Él, ya que está escrito en Jeremías 22:13, ay de aquel que edifica su casa con injusticia. Si la persona expresa con su boca que lo hace para la adoración del Santo bendito sea Él, entonces la ayuda del cielo descansa sobre ella, sobre esa casa. Y el Santo bendito sea Él, dispone sobre ella su santidad y la llama paz. Este es el significado de, y sabrás que tu tienda tendrá paz. Escrito en Job 5:24. En este mismo verso de Job se dice, y visitarás tu habitación, y de nada carecerás, lo que se puede interpretar, no tendrás pecado. A lo cual pregunto, ¿qué significa, y visitarás tu habitación? Se ha explicado que visitar significa visitar con la boca al edificar. O sea, decir con la boca que lo construye para servir al Santo bendito sea. Por eso luego está escrito como interpretamos, y no tendrás pecado. De lo contrario, si la persona no anuncia con su boca que ese edificio es para servir al Santo bendito sea, entonces el otro lado está listo para vivir en esa casa. Esto es aún más para el que edifica con su voluntad dirigida de otra manera, dedicando su casa al otro lado para ser profanado por ella. Seguramente el espíritu de corrupción descansa sobre ese hombre y es castigado por esa casa antes de que muera. Quien quiera que viva en ella puede sufrir daño, ya que el espíritu de corrupción descansa en esa morada y daña a quien quiera que esté en ella. Usted puede preguntar, ¿cómo se da a conocer si el constructor atrajo sobre sí el espíritu de la profanación? Si el que la edificó sufriere daño en aquella casa, o en alguno de los de su casa, sea en cuerpo o en hacienda. Y después de él 2 individuos que hayan vivido ahí. Uno debe correr hacia la montaña en lugar de vivir en esa casa. Y es mejor habitar en una cueva de tierra en lugar de vivir en tal casa. Por eso, el Santo bendito sea Él, se compadeció de Israel, que no sabía nada de aquellas casas que encontraron en la tierra. El Santo bendito sea dijo, aunque vosotros no lo sepáis, yo sí lo sé y las marcaré con una plaga. Si una plaga reposa en la casa, siendo dicha plaga el otro lado, he aquí otra plaga poderosa que yo envié allí para sacarla y destruirla. Por eso está escrito, y derribarán aquella casa, y sus piedras y sus maderas. Levítico 14:45. Una vez que la plaga se ha ido, preguntamos, ¿por qué se ha de derribar la casa, ya que se supone que el otro lado ya se ha ido? La respuesta es que, mientras la casa esté en pie, si fue impurificada, es del otro lado, el cual puede regresar. Esto se aplica a Tierra Santa, y más aún a otras tierras, donde el espíritu de impureza es más frecuente, y la gente puede salir perjudicada. Rabí Eleazar dijo, además,
el espíritu de impureza que está allí llama a sus otros amigos y a las clipot para que estén allí. Por tanto, ni siquiera hay que tocar vasijas de esa casa. Por eso las Escrituras dicen, ay de aquel que edifica su casa con injusticia. Los espíritus impuros que residen ahí recitan esto a diario. Un día, Rabbi Yossi entró en cierta casa. Llegó al umbral, se compuso y entró en la casa. Oyó una voz que decía, reuníos, aquí está uno de nuestros disidentes. Agarrémoslo y hagámosle daño antes de que se vaya. Le dijeron, no podemos dañarle a menos que viva aquí. Rabbi Yossi salió con miedo. Dijo, seguramente quien transgrede las palabras de los amigos arriesga su vida. Rabbi Hillel le dijo, pero los adoradores de ídolos y otras personas viven en esa casa, pero están bien, sin daño. Él le respondió, ellos vienen de su lado, y por lo tanto no son dañados por ellos. Pero el que teme al pecado puede salir perjudicado. Incluso ellos, si continúan viviendo en esta, no se van en paz. Él le dijo, sin embargo, está escrito, sus casas están en paz, sin temor. Job 21:9. Él respondió, esto significa que la casa vino de otro que la edificó en justicia. Y los impíos la tomaron y murieron en ella. El verso es el siguiente, sus casas están en paz, sin temor. Porque fueron construidas sobre la justicia. Entonces la vara de Eloca no está sobre ellas. Dice en Levítico 14:35, entonces vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso. Debería haber dicho, dirá o hablará. Entonces, ¿por qué dar aviso? Esto siempre alude a una cuestión de sabiduría y se ha explicado. El verso dice, me parece que hay como una plaga en la casa, como llaga de lepra. Debería haber sido dicho simplemente, lepra. Y no decir, como llaga de lepra. Similar al verso, y yo pusiere llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Lo cual significa que será visible para todos. Entonces, ¿por qué dice, me parece que hay como una llaga de lepra? La respuesta es que, cuando la lepra entra en la casa, aparece el otro. O sea, el espíritu de profanación, y se pelean entre sí. Por lo tanto dice, me parece. Porque el oculto, el espíritu de profanación que solía ocultarse al venir la plaga, fue expuesto. Y el expuesto, que es la plaga, se escondió. Más tarde asumió una forma, ya que esa plaga se veía en la casa y el espíritu de profanación estaba escondido. Por eso está escrito, dará aviso al Cohen. Porque es una cuestión de sabiduría que el Cohen sabe reconocer. Entonces viene el Cohen y demuelen la casa y derriban la madera, las piedras y lo demás. Una vez que la rompieron y fueron purificados en todos los sentidos, son bendecidos. Por eso luego está escrito, cuando hayas edificado para ti casas buenas y habitado en ellas. Deuteronomio 8:12. Estas son llamadas casas buenas, porque las primeras no eran buenas, no pertenecientes a lo santo y lo puro. Rabbi Yehuda dijo, en ese caso, ¿cómo podemos explicar el verso? Casas llenas de toda suerte de cosas buenas, que tú no llenaste. Deuteronomio 6:11. Si el espíritu de corrupción mora en ellas, ¿cómo podrán llenarse de bondad? Rabbi Eleazar dijo,
están llenas de cosas buenas, dinero, plata y oro y todo. Como está escrito, lo mejor de toda la tierra de Egipto. Génesis 45:20. Rabí Judá también dijo, sin embargo, todas las casas de Egipto estaban llenas de brujería y artículos de idolatría. Y se ha dicho, lo mejor por la riqueza de la tierra. Aquí también, por la riqueza y el dinero se habla de casas llenas de toda suerte de cosas buenas. La respuesta del asunto es que Israel recibió 2 veces riqueza, una cuando salió de Egipto y otra cuando ingresó a la tierra de Israel. Rabbi Shimon dijo, el propósito de todas estas plagas en las casas era santificar la tierra y remover el espíritu de corrupción de la tierra y de Israel. Además, cuando uno derriba una casa, encontrará en ella un tesoro suficiente para reconstruir y llenar su casa, para que no se arrepienta de la casa que se derrumba, y habiten en una habitación santa. Vemos ahora escrito, asimismo cuando algún hombre o mujer tuviere en la piel de su carne manchas lustrosas blancas. Levítico 13:38. Rabí Yossi dijo, aprendimos que la acidez excesiva en el punto intensamente brillante, del cual se recitaron 300 leyes convenidas, sigue a su aparición. Y su apariencia se juzga de estas muchas maneras. Rabbi Itzhak dijo, uno puede derivar 300 argumentos del punto intensamente brillante. Los he aprendido todos de mi padre, excepto uno, el cual es, cuando hay un cabello negro, uno sigue siendo impuro porque es un testigo. 2 pelos negros son 2 testigos, y por tanto uno es puro. Más que eso, incluso 100 cabellos son como 2, y los 2 cabellos son como 100. Así he aprendido esto de las palabras, no basta que un solo testigo se levante contra ninguno. Por el testimonio de 2 testigos. Deuteronomio 19:15. Rabí Hizquía estaba sentado ante Rabí Simón. Él dijo, está escrito, una llaga blanca rojiza. Levítico 13:42. Se considera llaga cuando el blanco, que indica Gesed, no queda como está, sino que se vuelve rojo, lo cual indica juicio. Rabí Simón entonces abrió con las palabras, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Dichoso es Israel, a quien el Santo bendito sea quiere purificar por completo, para que no estén en estado de juicio ante él, y los administradores de los juicios no tengan poder sobre ellos. Porque cada cosa sigue su propia especie. El rojo sigue a los juicios, y el blanco sigue al Gesed. La derecha, que es blanco, a la derecha, que es Gesed. Y la izquierda, que es roja, a la izquierda, que es juicio. Está escrito de Esab, y salió el primero, rubicundo todo él. Génesis 25:25. Por lo tanto, su propia especie mora en él. Es decir, los juicios. Puedes decir que el rojo se aplica a Esab. Sin embargo, está escrito de David, y era rubicundo. Samuel 1:16-12. La respuesta es que Esab fue hecho de la escoria de oro, que son juicios duros. Mientras que David estaba unido al brillo del oro, que es la izquierda de Biná, llamada oro, y es misericordia. Está escrito de Esab, rubicundo todo el como manta de pelo.
lo que significa que salió de la escoria que quedó de la fundición del oro. Está escrito de David, de hermosos ojos y de gallardo aspecto. Lo que alude a la iluminación de Jokma, porque Jokma es llamada ojos. Ven y mira. ¿Cuál es la razón por la cual una llaga blanca rojiza es impura? Si se sabe que el color blanco es Gesed y el color rojo es juicio. Entonces si primero fue roja y ahora aparece blanco en ella, entonces emerge la pureza y comienza a purificarse. Pero si era blanca al principio y el rojo aparece en ella ahora, comienza a contaminarse. También está escrito, y el Cohen lo declarará inmundo. Levítico 13:11. El Cohen reconoció todas estas apariencias. A veces se ve la apariencia de pureza, por lo que lo pondrá en cuarentena para ver si surge otra apariencia. De lo contrario, lo declara limpio. Como está escrito, el Cohen lo declarará puro. Rabí Itzhak y Rabí Yehudá iban por el camino. Rabí Yehudá dijo, está escrito. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu linaje para siempre. Reyes 2, 5-27. Pregunto. Si él pecó, ¿por qué deben ser heridos sus hijos? Él le respondió, Elisha vio más profundo que los otros profetas. Vio que ningún hijo digno saldría de Geasí, y por eso lo maldijo. También le dijo, yo hice un servicio superior por Elías, y logré 2 porciones. Es decir, doble porción del espíritu de Elías. Ya que le serví en verdad. Pero eres malvado. Me heriste al jurar en falso y codiciar el regalo de Naamán. Entonces has transgredido toda la Torá. Pero ya que me serviste, tu servicio no será en vano y tu muerte será en este mundo, pero no en el mundo que viene. Por eso, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu linaje para siempre. Rabí Yossi dijo, ¿por qué mencionar una prenda de lana o una prenda de lino, es decir, en relación con la plaga? Rabí Itzhak contestó. El verso nos enseña que la plaga mora en todas partes y tiene poder sobre todo. Ya que la lana viene de Biná y el lino de Malhut, y la plaga tiene poder sobre ambos. Hay una semejanza, como está escrito, busca la lana y el lino. Proverbios 31:13. Lo que nos enseña que Malhut hace uso de ambos. Por eso aquí nos enseña que el poder de la plaga que viene de un lugar más alto tiene poder sobre todo. O sea, por sobre las 2 especies de lana y lino. Por eso el verso dice, esta es la Torá de la llaga de lepra del vestido, de lana o de lino. Levítico 13:59. Rabí Itzhak iba hacia la viña de su padre. Dio a un hombre volviendo del camino con una carga atada a su hombro. Le preguntó, ¿cuál es el propósito de la cuerda que adorna tus hombros? Es decir, ¿por qué te ataste la carga a tus hombros? Él no respondió en absoluto. Entonces lo siguió y lo vio entrar en una cueva, así que entró tras él. Dio una columna de humo saliendo de debajo de la tierra, y al hombre entrando en un agujero y desapareciendo de su vista. Rabí Itzhak tuvo miedo y salió a la boca de la cueva. Mientras estaba sentado, pasaron Rabí Yehudá y Rabí Hizquía. Al verlo se acercó a ellos y les contó lo ocurrido. Rabí Yehudá dijo,
bendito sea el misericordioso que te salvó. Esta es una cueva de leprosos de la ciudad de Eshunia. Todos los habitantes de esa ciudad son hechiceros que van al desierto a buscar serpientes negras que tengan por lo menos 10 años para hacer brujería. No se cuidaron a sí mismos y se convirtieron en leprosos. En esa cueva se hacen los diferentes tipos de brujería. Siguieron caminando. Mientras caminaban se encontraron con un hombre que venía con su hijo enfermo en un burro. Le preguntaron, ¿quién eres? Él les dijo, yo soy judío, y este es mi hijo atado sobre el asno. Le preguntaron por qué estaba atado, y él les dijo, vivo en cierta aldea que pertenece a los ciudadanos de Roma. Mi hijo solía estudiar Torah todos los días y regresaba a casa para aprender estos asuntos. Viví en esta casa durante 3 años y no vi nada. Ahora bien, un día mi hijo se fue a su casa a repetir las cosas que aprendió, cuando un espíritu pasó delante de él y le hizo daño. Su boca, ojos y manos se torcieron y no puede hablar. Ahora me dirijo a la cueva de los leprosos de Eshunia. Ellos pueden enseñarme alguna cura. Rabí Yehuda dijo, ¿conoces a alguien más que haya sufrido daños en esa casa antes? Dijo que sabía que hace algún tiempo otro hombre resultó dañado. Algunos dijeron que era una enfermedad, mientras que otros dijeron que el espíritu en esa casa lo dañó. Más tarde, algunas personas entraron en esa casa pero no resultaron heridas. Los compañeros dijeron, en una casa construida sin justicia, el espíritu de profanación que dañó a sus moradores descansa. Ay de los que transgreden sus palabras. Rabí Yehuda abrió la discusión diciendo, ay del que construye su casa con injusticia. Jeremías 22:13. Donde quiera que haya justicia, que es Malhut, todos los espíritus y demonios del mundo huyen de ese lugar y no permanecen ante él. Sin embargo, quien primero ocupa ese lugar, lo adquiere. Es decir, si Malhut de la santidad es la primera en recibir ese lugar, la santidad lo asegura. Pero si el otro lado es el primero en recibir ese lugar, lo asegura. Rabí Hizkia le dijo, en ese caso el santo nombre es igual al espíritu de contaminación, según tus palabras, que el primero lo asegure. Él le dijo, no es así, pero el santo nombre, Malhut, no habita en un lugar de contaminación, por la razón de que si el santo nombre es el primero en recibir ese lugar, ninguno de los espíritus y demonios allí se puede ver, y mucho menos acercarse. Pero si el espíritu de contaminación es el primero, ocupa ese lugar, y el santo nombre no habita en él, ya que no es su lugar. Cuando la plaga de la lepra descendiera sobre esa casa, purificaría ese lugar y sacaría de su lugar el espíritu de contaminación. Más tarde, esa casa fue derribada junto con sus maderas, piedras y todo, y reconstruida a través del lado santo, y en justicia, mencionando el santo nombre y haciendo que la santidad reposara en él. Sin embargo, hay que construirlo con otra tierra y construirlo a 2 palmos de distancia. Ahora que nada aparece ni desciende para luchar contra el espíritu de santidad para desarraigarlo de su lugar, como ahora no hay plagas, preguntamos, ¿qué se debe hacer en una casa donde el espíritu de contaminación fue el primero en habitar? Si uno puede sacarlo solo de la casa, está bien. De lo contrario, debería reconstruirla usando diferentes piedras,
madera, etc., hasta sacarlo de su primera ubicación y dedicar el edificio al santo nombre. Con todo esto, el espíritu de contaminación no sale de su primer lugar, y la santidad no habita en un lugar contaminado. Rabbi Itzhak dijo: ¿por qué uno debería molestarse en demoler la casa y reconstruirla en un lugar diferente en estos días cuando no hay plagas? Vemos que está escrito: lo torcido no se puede enderezar. Eclesiastés 1:15. Desde que el templo fue destruido, y no hay remedio. Por eso hay que tener cuidado de guardarse del espíritu de contaminación, para que ya no habite en esa casa. Luego ellos dijeron: vayamos con ese hombre a la cueva de los leprosos, y veamos. Rabbi Itzhak le dijo: no debemos hacerlo. Si hubiera ido a recibir remedio de un gran hombre temeroso del pecado, como Naamán que fue a Eliseo, lo seguiríamos. Pero ahora que va hacia los que están alejados del mundo, y alejados de la Torá, abominables en todo sentido, no debemos presentarnos ante ellos. Bendito y misericordioso que nos salvó de ellos. Y al hombre le está prohibido recibir remedio de ellos. Rabbi Yehuda dijo: sin embargo, aprendimos que todo es bueno para curar, excepto los bosques de Ashera. Él le dijo: esto es idolatría. Además, está escrito: no se ha hallado entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Devarim 18:10. Entonces siguieron su camino. Ese hombre fue a esa cueva con su hijo y lo dejó allí. Cuando su padre salió a atar su asno, salió una columna de fuego humeante que golpeó a su hijo en la cabeza, matándolo. Cuando su padre entró, lo encontró muerto. Lo tomó a él y a su asno y se fue. Otro día después encontró a Rabbi Itzhak, Rabbi Yehuda y Rabbi Hizkia caminando. Lloró delante de ellos y les contó lo sucedido. Rabbi Itzhak le dijo: ¿no te dije muchas veces que está prohibido ir allí? Bendito y misericordioso, cuyas obras son verdaderas y cuyos caminos son justos. Felices los justos que recorren el camino de la verdad en este mundo y en el mundo venidero. De ellos está escrito: pero el camino de los justos es como el resplandor del sol. Proverbios 4:18. Rabbi Eleazar dijo: en cualquier cosa que haga el hombre, todo debe estar dedicado al santo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Significa que debe pronunciar con su boca el santo nombre sobre cualquier cosa que haga, para que todo sea para su servicio, y entonces el otro lado no permanezca ahí. Porque el otro lado siempre está preparado contra los hombres y puede insistir en el acto que uno realiza. Por esa razón, la urdimbre y la trama serían contaminadas, y el espíritu de contaminación moraría en ellos. Y si esto es así, el espíritu de contaminación mora mucho más cuando uno manda sus palabras al otro lado, a través de juramentos. Por esa razón está escrito: entonces os guardaréis de todo mal. Devarim 23:10. Rabbi Eleazar fue a ver a su padre, acompañado por Rabbi Abba. Rabbi Abba dijo: hablemos palabras de la Torá mientras caminamos. Rabbi Eleazar comenzó diciendo: di, te lo ruego, eres mi hermana. Génesis 12:13. Este es un verso difícil. Pregunto: ¿podría ser que Abraham, que tenía el pecado y era amigo del santo bendito sea,
hablaría así de su esposa para obtener beneficio de ello? La respuesta es que, aunque Abraham temía el pecado, no contó con su propio mérito y no quiso que el Santo bendito sea dedujera de su mérito, sino que contó con el mérito de su esposa para que a través de ella ganara dinero de otras naciones. Porque el hombre obtiene dinero a través de su esposa. Como está escrito, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Pero la esposa prudente proviene de Hachem. Proverbios 19:14. Quien merece una esposa prudente, lo merece todo. También está escrito, el corazón de su marido confía firmemente en ella, y no le faltarán ganancias. Proverbios 31:11. Abraham, por su mérito, fue a consumir la ganancia de las otras naciones. Contaba con su mérito de que no podrán castigarlo. Por esa razón no les dio nada al decir, ella es mi hermana. Además, vio un ángel que caminaba delante de ella, el cual dijo a Abraham, no te preocupes por ella. El Santo bendito sea me envió a tomar dinero de las otras naciones y alejarlas de cualquier cosa tuya. Entonces Abraham no tuvo miedo por su esposa, sino de sí mismo, porque no vio al ángel con él, sino con su esposa. Se dijo a sí mismo, entonces ella se queda pero yo no. Por eso dijo, te lo ruego, di que eres mi hermana. El verso dice luego, para que me vaya bien. Vemos que debería haber dicho, me haga bien. Ya que se dice, por lo tanto, cuando te vean los egipcios dirán, esta es su esposa. Por lo cual debería haber sido escrito, me haga bien. La respuesta es, me haga bien, se refiere al que camina delante de ti, es decir, el ángel que fue enviado a Sará. Y lo que Abraham estaba diciendo era, el Santo bendito sea puede hacerme bien en este mundo, y mi alma vivirá, tal como dice ese mismo verso. Mi alma vivirá en ese mundo, gracias a ti, si no te apartas del camino de la verdad. Porque si gano dinero gracias a ti en este mundo, y te apartas del camino, mereceré la muerte en ese mundo. Así que tened cuidado de que mi alma viva en ese mundo por vuestro bien. Debido al ángel que caminaba delante de ella para guardarla, está escrito, y Hachem hirió al faraón y a su casa de grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Génesis 12:17. Por causa de Sarai seguramente, es decir, por sus palabras. Ya que ella le decía al ángel, golpea. Y el ángel golpeaba a Faraón. Por lo tanto, Abraham no tuvo miedo por ella, ya que estaba protegida. La razón por la que temía por sí mismo era porque no veía nada que lo protegiera. Ven y mira. 10 veces Sarai ordenó al ángel que golpeara a Faraón, y éste fue herido con 10 plagas. Porque Sarai hizo una señal para su descendencia después de ella en Egipto. Es decir, que los egipcios serán heridos por 10 plagas. Y luego sus descendientes saldrían de Egipto. Rabí Abba comenzó diciendo, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, le mostraré cosas maravillosas. Miqueas 7:15. El Santo bendito sea mostrará la redención para sus hijos como en los días cuando él envió a sacar a Israel de Egipto. Y mostró todas esas plagas en Egipto y los hirió a causa de Israel. Ven y ve la diferencia entre esta redención al final de los días y la redención de Egipto. La redención de Egipto ocurrió en un día, de un rey y un reino. Aquí,
en la redención final, será de todos los reyes del mundo. Entonces el Santo bendito sea será glorificado en todo el mundo, y todos reconocerán el reinado del Santo bendito sea. Y todos serán heridos con plagas celestiales, 2 veces para cada uno. Porque todos se mostraron reacios para liberar a Israel. El reinado del Santo bendito sea, será entonces revelado. Como está escrito, y Hachem será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Entonces las naciones serán impulsadas a llevar a Israel al Santo bendito sea Él. Este es el significado de, y traerán a todos tus hermanos. Escrito en Isaías 66:20. Entonces los patriarcas resucitarán gozosos, para contemplar como antes la redención de sus hijos. Este es el significado de, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, le mostraré cosas maravillosas. Final de la sección Tazía.